Mi idea hoy, y compartíamos con los compañeros y compañeras que organizamos estos foros, era resumir un poco qué es lo que se había hablado, como para quienes no habían participado de todos los foros y no habían podido escuchar todo lo que se dijo, tener una breve noción de lo que se habló en cada uno de ellos. Esta tarea la voy a hacer junto con Federica Sayavedra, y les quiero agradecer a quienes tomaron nota, a las compañeras que tomaron nota en cada uno de los foros, porque la verdad que fue una tarea que realizaron de manera, pero súper prolija y dedicada. Yo tengo un resumen de más de 25 páginas de diversas cuestiones que se plantearon en los foros, y la verdad que hay temas de toda clase relacionados, por supuesto, con géneros y diversidades, pero que me parece que va a salir una propuesta muy interesante de todo lo que hemos charlado y discutido, y las conclusiones van a ser sumamente importantes para aportar un cambio tanto en nuestro colegio como en el Poder Judicial de la provincia de Mendoza. Yo les iba a contar un poco en relación al primer foro y un poquito del segundo, y Federica va a concluir con todo el resto de lo que se habló en el tercer foro y algunas cuestiones más que ella está interesada en aportar, así que bueno, les cuento. Lo primero que se habló en el primer foro fue que las abogadas, en particular, somos víctimas de violencia de género tanto en la profesión como por parte de los funcionarios de la justicia provincial, y que no existen herramientas suficientes como para poder abordar esta problemática, no solamente las abogadas, sino las diversidades, las personas trans y de género diverso que ejercen la profesión de abogadas, también son víctimas de esta violencia. Entonces, al analizar estas situaciones que padecemos entre colegas y en nuestro ejercicio profesional en el Poder Judicial, por parte de magistrados, por parte de fiscales, incluso quienes trabajan en el Poder Judicial y son abogadas han sufrido situaciones de violencia, esto se habló en el primer foro, y cómo hay una necesidad real de establecer mecanismos específicos y procedimientos específicos para poder resolver estos problemas que se plantean en el ejercicio profesional. Se propuso tratar de comprender este fenómeno de las violencias de géneros desde una óptica interdisciplinaria, tratar de buscar procedimientos menos punitivos y más educativos, tanto en el ámbito del colegio, es decir, de nuestro Tribunal de Ética, con la necesidad incluso de la reforma a la ley de ética, para establecer, ya sea a través de una nueva ley o a través de la reforma de la ley de ética, un procedimiento específico para los casos de violencias en la profesión, ya sea por parte de clientes, ya sea entre colegas, o ya sea de funcionarios hacia colegas. En este sentido, se entendió también que habían muchos funcionarios judiciales que no tenían formación en perspectiva de género y derechos humanos. Esto se planteó además la necesidad de que quienes sean los partícipes de estos procedimientos, tanto en el Tribunal de Ética como si se produce alguno en el Poder Judicial, tengan formación con perspectiva de género, porque si no, las personas que sean sometidas a esos procesos o que deban transitar esos procesos sufren revictimización. Se habló de situaciones de violencias con respecto a las víctimas y a las personas que concurren a los espacios de mediación, donde no se respetan las diversidades, donde no se respeta la autopercepción, en donde se imponen situaciones de procedimientos que están prácticamente burocratizados y que no respetan a una persona que no quiere ser revictimizada, que no se respeta la autonomía de quien decide no transitar un proceso, ya sea porque ha sido víctima de violencia o ya sea porque necesita otro tipo de respuestas. Se habló de la necesidad también de incluir el lenguaje, un lenguaje no sexista dentro de las sentencias, un lenguaje no sexista dentro de la profesión, dentro de nuestros escritos, en cada una de las tareas que emprendemos. Se habló también de la necesidad de la escucha activa cuando una persona comparece a los tribunales y debe ser
recibido en una denuncia o en un testimonio, de la necesidad también de que nuestro colegio de abogados tome en serio la perspectiva de género y que implemente determinadas capacitaciones en el ámbito de tanto de los que integran el directorio como de quienes somos abogados y abogadas de la matrícula, para que más allá de lo que la Comisión de Género y Diversidad está haciendo, que está haciendo muchísimo en capacitaciones, más allá de eso, que realmente se tome con seriedad la cuestión de la perspectiva de género. Hace muy poquitos días hubo una sentencia de la Corte de Mendoza, muy interesante, que yo se las recomiendo, que es en la causa Zurita. Es una causa que la trajo a colación Lucas Lecure en uno de los foros, y esta causa, que es por abuso sexual, terminó en una condena de 19 años a una mujer que se la trató en realidad más que como partícipe del delito, como una mala madre. Y en esta situación de tratar de juzgar a la persona como una mala madre y no como lo que requería las constancias de la causa referidas al delito, la Corte entendió que había habido falta de perspectiva de género, tanto en el Ministerio Público Fiscal, encarado en este caso, el rol lo cumplió Javier Pascua, un fiscal del Valle de Uco, tanto eso como la sentencia dictada por Scott, Rafael Scott, en el Tribunal Penal Colegiado número 1. Esto motivó que la Corte enviara una compulsa administrativa, tanto a la Procuración General como a la Sala Administrativa de la Corte por falta de perspectiva de género. Entonces, fíjense la dimensión que tiene y lo importante que es que la Sala 2 de la Corte esté resolviendo en este sentido, esté considerando la perspectiva de género desde el inicio de las investigaciones penales y esté exigiéndole a los funcionarios que tomen esta perspectiva de género en serio y que la apliquen desde el primer momento de las investigaciones, tanto penales como en el primer momento en que se recibe una denuncia o el primer momento en que se recibe una demanda, en el ámbito de la justicia de familia, en el ámbito civil. Siempre que hayan situaciones que tengan que ver con los géneros y las diversidades, tiene que haber perspectiva de género, y esto está quedando claro, al menos en esa sala de la Corte. La sentencia tiene una disidencia del doctor Valerio que no alcancé a leer bien cuál es el fundamento, pero es muy interesante la sentencia digamos, de la composición mayoritaria de esa sala, que es de Palermo y Adaro, en donde realmente dicen que no se puede tolerar el análisis sin perspectiva de género en las sentencias de nuestra provincia. Eso me parece interesante que habló Lucas Lecure en uno de los foros. Después se habló también sobre la justicia restaurativa y la necesidad de salir de una concepción punitivista, y además que dice, tenemos que tratar de comprender qué necesita la persona que es víctima de violencia, qué es lo que está solicitando. Salir también de la posición paternalista, en donde se pretende que la persona haga lo que uno quiere, y en realidad lo que hay que buscar es qué necesita quien es víctima de una situación de violencia. También se habló acá de la necesidad de elaborar un protocolo en el ámbito de la justicia provincial, y hablamos respecto de los procedimientos que se están aplicando en la Universidad Nacional de Cuyo. Esos procedimientos son interesantes y fueron un ejemplo interesante porque trabajan las violencias desde una óptica interdisciplinaria. Las trabajan no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también con psicólogas, con trabajadoras sociales, acompañan las situaciones, porque realmente quien es víctima de una situación de violencias de género necesita el acompañamiento de profesionales idóneos, capacitados, personas que tengan conocimiento en la materia. Entonces habíamos pensado que los protocolos dentro del ámbito de la justicia tienen que establecer procedimientos interdisciplinarios, pero lo mismo para el Tribunal de Ética. Cuando se juzgue una situación de violencia de género, sería importante que se incorporen las miradas de otras disciplinas. También hablamos bueno, acá tenía lo del procedimiento. También hablamos en el otro foro de la necesidad de la independencia judicial, de cómo se ha ido cooptando la Corte y se ha ido ciñendo a las cuestiones políticas más que jurídicas.
En este sentido, se habló mucho del tema de la necesidad de que nuestra Corte se forme, se capacite y tenga mayor prestigio en cuanto a la necesidad de buscar más conocimientos jurídicos y menos involucramiento con las cuestiones políticas de nuestra provincia. Más allá de que siempre el derecho, entiendo yo al menos, que son cuestiones políticas, entiendo que no son políticas partidarias. Entonces, al tomar decisiones, la Corte tiene que ser independiente, necesitamos una justicia independiente, y esto es un problema que estamos teniendo a nivel provincia, sobre todo en el ámbito de la Corte. También, bueno, se habló de la necesidad de que haya una formación adecuada en perspectiva de género en los ámbitos de las pericias, del cuerpo auxiliar interdisciplinario. Esta mirada que yo decía de la Corte, en donde se habla de la mala madre, está muy presente en el ámbito del CAI, porque si observamos y si recordamos muchas pericias en el ámbito de la justicia de familia, el rol de madre es una de las situaciones que analizan las pericias cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, y ese rol de madre muchas veces se considera que se tiene o no se tiene de acuerdo al tiempo que se dedica a los niños o a las niñas, o de acuerdo a las actividades que realiza la mujer con relación a esta mirada de la maternidad, que más que maternidad es una imposición patriarcal. Se habló de la diferencia de acceso a la justicia y de acceso a justicia en el ámbito de la mediación, con la necesidad de considerar que no solamente es justicia lo que pasa por los tribunales provinciales, sino que también hay otros procedimientos restaurativos, procedimientos que permiten mejorar las situaciones de las personas sin necesidad de pasar por una instancia judicial, espacios en donde podemos conseguir resolver quizás mucho más rápidamente y de mucho mejor calidad una situación de conflicto en estos ámbitos alternativos, o como decía Paola, participativos. ¿Por qué se habló de esto? Se habló de esto porque es necesario también incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en el ámbito de las mediaciones, con el protagonismo de quienes integran esos procedimientos y de quienes son, las personas que solicitan el procedimiento, para que ellos gestionen sus propias soluciones. Se habló también de la necesidad de abordajes múltiples, no solamente desde la perspectiva judicialista. Fue muy interesante la intervención de Lorena Sorrentino, que trabaja en mediación. Se habló también de la posible reforma constitucional que está planteando el gobierno de la provincia y de la preocupación que existe en relación a esa reforma y la falta de perspectiva de género en las decisiones que se van a tomar en esa reforma, la necesidad de involucrar a quienes forman parte de las organizaciones feministas, de géneros, de diversidades, para que sean partícipes de este proceso. Y bueno, y finalmente se habló de la necesidad de interpelar a los funcionarios judiciales para que tengan formación en perspectiva de género y derechos humanos, que revisen los estereotipos de género que están insertos en el ámbito de la justicia, en cada una de las acciones que realizan los funcionarios, y pensar también en la posibilidad de establecer, a partir de la ratificación del convenio 190 de la OIT, procedimientos en el ámbito laboral del Poder Judicial para garantizar que no existan estas violencias en el ámbito de la justicia. Por mi parte, para no hacerlo tan largo, es un breve resumen de lo que se habló en los primeros foros, y bueno, no sé, Charlie, si va a hacer algún comentario, y después continuamos con lo que quedó en el resto de los foros. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Sí, yo simplemente apuntar un par de cositas dentro de todo lo que vos dijiste. Me parece como muy importante empezar a rediscutir. Estamos en un momento en donde hay que discutir mucho los procesos de formación de nosotros mismos, de nuestros jóvenes, ya sea desde la misma educación desde la primaria, secundaria, en donde termina siendo
cuestión de género, la discusión de la perspectiva de género como un imperativo necesario. Entonces esa discusión, nosotros en el ámbito de la abogacía organizada, creo que termina siendo más que necesaria y, por ejemplo, tenemos un curso de ética que es necesario para poder acceder a nuestra matrícula y es una instancia en donde perfectamente se podría empezar a generar instancias de capacitación en materia de género, como lo es la ley Micaela, y obviamente en ese método por ahí multiplicador que termina siendo empezar a avanzar con un ejercicio profesional que vaya logrando esta perspectiva a medida que vayamos avanzando en estos ciclos de capacitación. Por otro lado, me parece muy importante, y esto incluso lo voy a decir con relación a otro tema también, la participación del colegio en garantizar esta perspectiva de género y la no discriminación o la no violencia por cuestiones de género en el ejercicio de la profesión, y también lo relaciono con la violencia que sufrimos muchas veces los jóvenes abogados y abogadas que recién nos recibimos, que tenemos que recurrir a circunstancias laborales que son por demás perjudiciales y abusivas con respecto a nuestra situación laboral. Por otro lado, la verdad que resalto la sentencia de la Sala 2 de la Corte que mencionaste, que me parece que terminan siendo señeros en materia de derechos humanos y de género, ese tipo de sentencias que los mandan a los jueces y a los fiscales que no tienen perspectiva a que revisen un poco su situación y que el mismo cuerpo, que la misma corporación los analice esas actuaciones. Y con respecto al tema de la independencia judicial, entiendo que es un tema que también hay que empezar a rediscutir. El día que nosotros entendamos que la justicia como poder más que un poder, es un servicio que tiene que brindar a la sociedad, y que estas personas que duran en su cargo eternamente empiecen a ser un poquito más cuestionados desde el buen sentido de la palabra, sino que se sometan a un escrutinio público sobre sus actuaciones, creo que ahí verdaderamente vamos a tener una independencia judicial, porque esas personas van a actuar conforme a lo que la sociedad demanda, y ahí me parece que hay que también hacer foco. Le doy la palabra a Federica y voy a salir un minutito, me voy a ir porque tengo que recibir a mis nenas que están llegando, así que Fede es integrante de la Comisión de Género, te cedo la palabra. Gracias, Carlitos. Bueno, a mí me tocaba resumir un poco lo que hemos hablado respecto a la necesidad de capacitaciones en derechos humanos y perspectiva de género, o géneros, mejor dicho, para funcionarios judiciales y de los otros poderes del Estado, como también respecto a colegas que ejercen la profesión e implementación de la ley Micaela. Primero me gustaría empezar por recordar quién fue Micaela García, y Tati hizo una pequeña introducción a fin de reivindicarla. Yo quiero recordar que Micaela tenía 21 años, que vivía en Gualeguay, que era militante del movimiento Evita, y que salió a bailar, y Sebastián Wagner la violó y la mató. La encontraron el 8 de abril del año 2016. Y acá también quiero reivindicar a la autora del proyecto de ley, que fue Flora Axelrad, que el mismo día que encontraron a Micaela, ella escribe este proyecto que fue el origen de la ley. Flora trabajó durante muchísimos años en el Poder Judicial, participó en la creación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto a Carmen Argibay, y sorpresivamente, digo sorpresivamente porque a pesar de su inmensa carrera y trayectoria, fue desvinculada del Poder Judicial luego de generar una campaña por la existencia de más mujeres en el sistema judicial. Pensemos que en el Poder Legislativo
se ha pasado de ley de cupo a ley de paridad, y en la justicia no tenemos ni siquiera cupo. Las mujeres, ya sabemos, ocupamos mayormente cargos administrativos, pero cuando vamos ascendiendo en la escala jerárquica, vemos como los magistrados, los camaristas, los ministros, los fiscales generales o fiscales de distrito son casi siempre varones. Bueno, a Flora la desvincularon del Poder Judicial después de tantos años por luchar justamente porque más mujeres ocuparan lugares de jerarquía en la justicia. Y bueno, me pierdo, así que vuelvo. Como decía recién, ese mismo día que encuentran a Micaela, Flora redacta su proyecto, y acá también me parece importante destacar que la ley casi pierde estado parlamentario, pero sucedieron dos hechos. Por un lado, la sentencia tremenda del caso de Lucía Pérez, y por otro lado, la denuncia de Telma Fardín y actrices argentinas, que estos sucesos claramente presionaron, y por sesiones extraordinarias se sanciona casi por unanimidad la ley Micaela, que finalmente es promulgada en el año 2019. Bueno, sabemos, adhirieron a ellas todas las provincias y han adherido más de 500 municipios. De lo que fuimos hablando en los foros, a mí, en lo personal, y por lo que he escuchado de algunos compañeros y compañeras, creo que puede ser compartido, se me generan sobre todo tres interrogantes. El primero de todos era si era necesario sancionar la ley Micaela, por más fuerte que suene esta pregunta. Claro que sí, que era necesario, pero no porque no se contara con normativa suficiente. De hecho, hay muchas feministas, me incluyo, que hablamos de inflación normativa. Pensemos que en 1979 y 1981 tenemos la CEDAW, que adquiere jerarquía constitucional en el 94, después en el 96 Argentina aprueba el Endopará, que es de 2 años antes, pero la aprueba en el 96, que en su artículo 8 hace referencia a la educación y capacitación del personal de justicia, específicamente. Después, en el 2006, tenemos la ley de ESI, de Educación Sexual Integral, que también pensemos que si se hubiera implementado correctamente, las personas hubiéramos tenido, aunque sea cierta, formación en género, ¿no? Y en el 2009 ya tenemos, bueno, la Ley de Protección Integral. Entonces, ¿era necesaria la ley? La realidad era que los femicidios y los actos de violencia contra las mujeres no dejaban de aumentar en Argentina. Y fallos como el de Lucía Pérez, por mencionar solo alguno, demostraban que los funcionarios del Poder Judicial no tenían formación en géneros, y que con la sola buena voluntad no se podía cambiar el sistema. Entonces, sí era necesaria. Y en el 2019 se sanciona la ley Micaela, que soy muy mala para las matemáticas, pero si el cálculo no me falla, me pueden corregir cualquier cosa, más de 30 años después de CEDAW, o más de 20 años después de Belén do Pará, nos damos cuenta que necesitábamos contar con esta ley. El segundo interrogante que surgió del foro también de ese día, o sea que me surgió a mí, que creo que lo compartimos, es cómo implementamos en forma efectiva mecanismos de seguimiento. La ley en realidad prevé en su segunda parte el seguimiento del cumplimiento de la misma. Uy, disculpen el viento. Un seguimiento tanto cualitativo como cuantitativo, o sea, mediciones de impacto y también cuántas personas se capacitan. Pero recuerdo lo que decía la compañera Itatí Cruciani, que en la realidad se dificulta notoriamente el seguimiento del cumplimiento de la ley por parte de funcionarios y magistrados, sobre todo. Ella trabaja en el Ministerio Público Fiscal, igual que yo, y quiero destacar algo que hizo porque me hizo ruido, y es muy importante, creo, destacarlo porque coincido con ella, es que muchas veces la perspectiva va introduciéndose desde abajo hacia arriba. Esto es muy real, y por eso ella lo dijo, ella utilizó esa frase, y quería destacarla. Recuerdo también el maravilloso ciclo de capacitaciones que organizaron el año pasado desde la Dirección de Derechos Humanos,
y la Dirección de la Mujer del Poder Judicial de la provincia de Mendoza, que contaba con capacitadoras de lujo, realmente de lujo. Y sin embargo, yo fui a todos los encuentros y advertía la falta, la escasez de magistrados o funcionarios de rangos más altos. Recuerdo la apertura que fue a cargo de la doctora Kemelmacher, y ella con su humor tan particular, hasta hizo un chiste o se rió cuando luego de su exposición, de que comenzó su exposición, se fueron retirando los ministros de la Corte que estaban ahí presentes. Y con esto no quiero decir que no tengan formación en género, no me refiero a eso. Recién justamente Viviana citaba la causa Zurita, así que no estoy diciendo que no tengan formación en género, pero observo, y también en el ámbito federal, que es donde trabajo, una cierta resistencia. Yo me acuerdo cuando comencé a formarme en la materia, me dijeron, es una moda. Una de las compañeras en un foro, creo que fue Graciana, hizo referencia a esto. Y no es una moda. El feminismo no es una moda como sostienen las reacciones más conservadoras. Es un movimiento teórico, político, ético, lleva más de 200 años de historia, es masivo, es disruptivo, y no quiero emocionar, me emociono muy fácil. Volviendo a lo del seguimiento, una de las anotaciones que había hecho era respecto de la referencia que hizo Lucas Lecour en relación al proyecto de ley que están trabajando desde SUMEC junto a la diputada Blandini, Andrea Blandini, para incluir la formación en perspectiva de género en el proceso de selección y evaluación de magistradas y magistrados de la provincia de Mendoza. Proyecto que, como él hizo referencia, surge luego del caso de Julieta González, que es otro de los tantos casos que tenemos para analizar y repudiar. También recuerdo que Itatí hizo referencia a la falta de perspectiva, a que la falta de perspectiva en casos concretos podría ser considerada una causal de mal desempeño. Y recordar que también podríamos recusar, esa es otra de las herramientas que tenemos, recusar a un magistrado por falta de perspectiva. Y finalmente, el tercer interrogante que me surgió de ese foro fue, y del primero también, porque lo hablamos mucho durante el primer foro, fue qué sucede con la formación de los colegas que ejercen la profesión. Como sabemos, la ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Pero entiendo, y también ha sido una de las conclusiones a las que hemos llegado entre todos, creo, en este ciclo de foros, que resulta clave la formación de los profesionales. Entonces, hay que continuar luchando para introducir la formación en perspectiva de géneros y derechos humanos en las currículas obligatorias de las universidades. Esto me parece clave. Y acá destaco la apertura que ha tenido la Universidad Champagnat y las autoridades que han generado la creación de este Observatorio de Equidad de Género, a cargo de Dora Balada y de la querida María José Melaj, además de 3 años seguidos que llevan dando diplomaturas en género. Recientemente tuvimos, este sábado, creo que fue, el último encuentro de la hermosa diplomatura que han gestado y parido Eleonora Lam, Mariana Hedin, Marianela Ripa y otras compañeras con las que compartimos además el trabajo de la Comisión de Género. Y además, por otro lado, entiendo que como Comisión de Género, y las otras comisiones pueden sumarse y colaborar con nosotros, no nos podemos quedar satisfechos con que el colegio exija la capacitación de géneros y diversidades para los nuevos matriculados, cuando una capacitación dura 45 minutos o 1 hora y media. Me parece que esto no alcanza. Recuerdo una situación que planteó una compañera, no recuerdo el nombre, pero creo que fue en el primer foro, y creo que era mediadora, que también destacó la importancia de la formación de abogados y mediadores,
cuando relató un caso en el que un mediador se negaba a respetar la identidad de una persona trans, que como sabemos es la autopercibida. Entonces acá hay algo de la ley de identidad de géneros que muchas veces se pasa por alto, y es el tema del trato digno, que es una de las cosas, en mi opinión, más maravillosas que tiene la ley. Aunque también, a ver, podríamos pensar, es necesario aclarar que las personas, todas, tienen que ser tratadas dignamente. Pero bueno, parece que sí que es necesario. Yo, en mi ejercicio profesional, también advertí en una declaración indagatoria, hace mucho tiempo, recuerdo, en una de las primeras veces que nos reunimos con la subcomisión de capacitaciones de la Comisión de Género en un café, antes de que empezara este apocalipsis, se lo comentaba también a Vivi, en una declaración indagatoria se trataba un varón trans en femenino, y por el nombre que aparecía en su documento. Entonces, acá hay una enorme falta por parte de los efectores del sistema de justicia o de los operadores judiciales, eso seguro. Pero esa persona tenía un abogado particular, al que le pagaba, y ese abogado particular no dijo nada en la audiencia. La situación fue advertida por el Ministerio Público Fiscal, entonces esto tampoco puede pasar, y por eso tenemos que luchar por mejorar la formación de quienes ejercen la profesión en forma liberal. No todos deben ser idóneos en perspectiva de género, y todos deben respetar los derechos humanos. Acá, bueno, también destacar la humildad de Lucas Lecour, que dijo que hasta le daba un poco de vergüenza participar de estos encuentros, y resaltó como su propio proceso de construcción. Y decirle a él que todas, todos y todes, al menos los que participamos de estos espacios, y quienes somos respetuosos de los derechos humanos, de las mujeres y de las diversidades, todos estamos en un proceso de construcción, en mayor o menor medida, pero la construcción es un proceso permanente, y muchas cuestiones tocan fibras íntimas, procesos aprendidos, y justamente es como desandar esos caminos, así como tejemos redes, destejer esos estereotipos que tenemos tan aprendidos. Bueno, y finalmente, considero que quienes estamos en espacios de capacitación, acá viene el palo para nosotras y nosotros, en materia de géneros y diversidades, también tenemos que hacer un proceso de autocrítica respecto a cómo se dan las capacitaciones, porque no estamos dando capacitaciones en penal económico. Resulta clave en estas materias sensibilizar. Y recuerdo como Nora Daver comenzó su exposición con un video de sensibilización, mostrándonos una parte de un capítulo de la serie El cuento de la criada, y creo que es ahí donde debemos apuntar, para interpelar, para interpelarnos, a la sensibilización. La ley Micaela es importante, muy importante, pero como también decía Nora, en ese tercer foro que se gestó, el cambio es cultural. Tenemos leyes, muchísimas leyes, pero hace falta un cambio más profundo, cultural, sustantivo, que, como decía ella, cambiar la cultura patriarcal. Y bueno, para cortar con, con lo mío, no hacerla tan larga, pero me quería despedir leyendo un texto de Daniela Suárez Tomé, que es un texto muy cortito. Y dice: ser feminista es un constante aprendizaje en el arte de la apertura y la escucha. El feminismo abre la posibilidad de nutrirse de experiencias y saberes que están más allá de nuestra limitada observación. Aprendés que tenés que escuchar respetuosamente experiencias de otras subjetividades que viven en su cuerpo cosas que vos no viviste. Aprendés que muchas veces hay que correrse del centro y acompañar. Aprendés de respeto y empatía, cualidades muy foráneas a las instituciones que nos forman desde jóvenes. Aprendés qué significa pedir en concreto y no en abstracto equidad y justicia. Aprendés que existieron mujeres que lucharon para que hoy vos veas tus libertades ampliadas. Y bueno, muchas gracias, como siempre, a Viviana por este espacio, y bueno, y acá estamos para continuar discutiendo lo que hemos hablado en los foros.
Muchas gracias, Fede. La verdad que, bueno, muy clara, muy precisa y muy al hueso con respecto a qué es lo que hace falta. Me parece que es muy importante que empecemos a discutir cómo elegimos a los candidatos que después van al Senado, candidatos y candidatas que van al Senado después para ser jueces, juezas, fiscales, defensores o defensoras, para empezar a formar una nueva camada de magistrados y magistradas que tengan otros criterios, que además de la perspectiva de género, que tengan criterios más humanitarios en todo el tratamiento de una causa, que cuando vean un expediente no vean un papel, sino que vean personas que van con problemas al Poder Judicial y que el deber que tienen ellos es garantizar que exista justicia. Y esa justicia tiene que, además, ser una justicia clara, una justicia que se entienda, una justicia empática con los problemas de toda la ciudadanía. Y voy a resaltar algo que pasó la semana pasada en la legislatura, en la Cámara de Diputados. Se le introdujo una modificación al proyecto, a la ley de juicio por jurados, en la cual se introduce la necesidad de capacitación en materia de género, la ley Micaela, de todos aquellos que sean sorteados para ser jurados. Está con la media sanción, es un proyecto que, hay que decirlo, es un proyecto del radicalismo, pero que aceptaron cambios de la oposición para que quede bien concreto que todos aquellos que son sorteados para ser jurados tienen que capacitarse en la ley Micaela. Y esto también lo pongo un poco en contraste con lo que le exigimos a la ciudadanía para participar el juicio por jurados como jurados, y cómo avanzamos en ese sentido, pero cómo también nos quedamos muchas veces con respecto a lo que le empezamos a exigir a los jueces y juezas, a los magistrados en general. Entonces, bueno, son pequeños pasos que me parece que van a generar ese cambio cultural que hizo mención la Fede, pero que hay que ir más a fondo. Y comparto con vos que claro, que el feminismo no es una moda, sino que llegó para discutir el poder en la Argentina y que es necesario. Así que ahora básicamente tenemos la posibilidad de abrir a debate, a discusión, así que los invito y las invito a que pidan la palabra y todos se las voy dando para que vayamos generando seguir discutiendo todos estos temas. Un comentario ahí, ¿puede ser? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, nada, ahí realmente yo no pude participar en alguno de los foros, pero bueno, los resúmenes realmente me parecieron buenísimos y muy interesantes las conclusiones de estos debates. Ahí sale constantemente el tema de la formación en género, en diversidad, en derechos humanos, y la necesidad de la perspectiva de género, pero bueno, obviamente no se nace con perspectiva de género, y hay algunos sectores a los que les falta, o personas, o que les falta formación y que son abiertos a estas propuestas, pero hay muchos otros sectores, algunos relacionados con fundamentalismos religiosos de otros tipos, que se oponen, hablan de ideologías de género, cuando en realidad son grupos antiderechos y que en general lo que hacen es defender ciertos privilegios. Me parece que es importante hacer esta diferencia para poder avanzar en formaciones, protocolos, siempre amparándonos lo que son las leyes vigentes. La ley Micaela, la ley de violencia de género, la ESI, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, digo, pararse desde la ley, desde los derechos para poder avanzar, pero siempre teniendo en cuenta que hay sectores que ejercen amplia resistencia, que no se trata solamente de una cuestión de formar en perspectiva de género, sino que hay resistencia. Creo que no sé si ha salido, yo no he estado en todos los foros, pero me parece que es un tema que es importante.
Y después respecto del tema del acceso a la justicia con perspectiva de género, no sé tampoco si salió en el foro, pero hay una herramienta interesante que son las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de los sectores vulnerados. Nuestra Suprema Corte de Justicia adhirió en una resolución a las reglas de Brasilia, me parece que es una herramienta que habría que tener en cuenta y en todo caso exigir que se cumpla. Eso nomás. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Yo quería hacer un comentario, porque entre lo que dijo Fede y lo que dijo Sandra, me acordé de una recusación que les recomiendo leer, que hace Luli Sánchez en la causa de Aimé Luz. Es, la verdad, una maravilla leer esa recusación por falta de perspectiva de género que en la resolución le hacen lugar, porque justamente hablando de estos fundamentalismos religiosos que decía Sandra, cuando los jueces se defienden de esta recusación y pretenden resistirla, les sale toda la homofobia, las cuestiones religiosas, hablan de una persona trans refiriéndose a este hombre con tendencias homosexuales. La verdad que en la respuesta está exactamente lo que Luli estaba diciendo en su recusación, y me parece que cuando leemos y empezamos a indagar en todas estas digamos, instrumentos que estamos utilizando quienes tratamos de incorporar la perspectiva de género desde el lugar en que ocupamos, empezamos a aprender cómo en cada actitud y en cada acción de quienes ocupan cargos en la justicia, podemos ver el machismo, el patriarcado, los fundamentalismos religiosos, cómo se entremezcla todo esto y termina siendo un castigo para quien tiene una identidad de género trans o de género diverso, para quien es una mujer pobre y vulnerable en una sociedad que no lo contempla. La verdad que yo he leído en estos últimos tiempos cosas que son impecables desde quienes ejercen la profesión con perspectiva de género y cosas terribles desde quienes en la justicia hacen todo lo contrario. Así que se los recomiendo. Si no la tienen, después se los voy a pasar porque es una lectura que hay que dar. Bueno, Charlie, no sé si alguien me ha pedido la palabra. Yo estoy siguiendo acá el chat y por lo menos por el chat no, pero necesitamos que alguien se anime. Sí, cuesta. Pero está bueno que podamos debatir. De todas maneras, esto que se ha volcado en la escritura, en todos los foros, después lo vamos a preparar como unas conclusiones y propuestas, y bueno, lo pasaremos a través de las comisiones del colegio que han participado para que lo puedan leer y lo podamos publicar, porque la propuesta del colegio fue de publicar estas conclusiones y propuestas tanto en la revista Mendoza Legal como, bueno, en algún otro ámbito en los cuales consideremos pertinentes publicar. Así que bueno, Jimena, vos has estado muy callada. Jimena ha estado silenciosa cuando ha participado de todas nuestras capacitaciones, Graciana también. No, ya si quieren, ya que participamos, quizá pensar el tema este de las conclusiones. Yo estaba pensando un poco después de todo lo que has comentado vos, Vivi y Fe recién, pensar un poco qué continuidad damos, ¿no? Esto que vos decías recién de publicar, que quizá la posible publicación que haga el colegio de una serie de conclusiones, pero bueno, a la hora de pensar en qué capacitaciones se den para los recién matriculados, pensar si va a ser suficiente una hora y media, como decía la Fede recién, si pensamos una capacitación que vaya más allá de los recién matriculados a todos los que ejercen el derecho en forma profesional, si pensamos también el tema de, bueno, de ver modificar la ley ética actual o de una nueva ley, estableciendo los mecanismos de poder, de composición, de arreglo, digamos, de alguna situación que haya tenido que ver con una situación de violencia de género entre los colegas, entre
magistrados y colegas, etcétera, pero de qué forma darle continuidad a estas conclusiones, ¿no? De qué forma ponerlas en juego. Pero bueno, Quizás será sería cuestión de... interesante presentarlas en el Poder Judicial y presentarlas en el colegio para que eso se tenga en cuenta de alguna manera, porque más allá de la publicación en Mendoza Legal, creo que hay propuestas muy valiosas que han surgido de estos foros que podrían ser presentadas en la Corte de Mendoza, quizás para que se tomen como modificaciones o cambios. Sí, el tema que comentabas recién también cortito de pensar también interdisciplinariamente la evaluación de los conflictos, la participación del otro día de Lorena Sorrentino, sí me parece que fue también mucha ayuda para entender esto. Yo, si me permiten, la verdad que me parece que resulta necesario en operativizar, como dice Jimena, en lograr esa instancia ya de operativización de estas conclusiones, porque en definitiva ahí es a donde verdaderamente va a estar el cambio. O sea, si no, más allá de la importancia de los foros, no termina siendo como una discusión entre nosotros y lo cual creo que estos temas necesitan prioritariamente pasar a la acción. Y ahí me parece que es indispensable la interacción con los distintos representantes que tenemos en la legislatura, o sea, multipartidariamente, no es una bandera propia de un solo partido esto, sino entrar en una interlocución con ellos para poder avanzar en las reformas necesarias que requieran una ley. Después en el colegio tenemos que quizás empezar a discutir la capacitación en ley Micaela para nuestros miembros del Tribunal de Ética y para los miembros del directorio. Me parece que ellos que van a tomar decisiones con respecto a la abogacía organizada tienen que empezar a tener esa capacitación y después, bueno, obviamente todo lo que sea con la relación con el Poder Judicial, como dijo Viviana, me parece que hay que poner en discusión todas esas discriminaciones, esas situaciones de violencia que diariamente viven las distintas colegas que ejercen y que bueno, tiene que haber una respuesta. Creo que más que nunca hay que exigir respuestas en esta etapa. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si hay más personas que quieran opinar. Yo creo que ha sido súper valioso todo lo que hemos podido hacer en estos 4 foros. Nos vamos a abocar a las conclusiones y a elaborar el escrito final. Yo tengo todos los resúmenes de todo lo que han trabajado las compañeras que han tomado nota, así que alguien dice que se anota, Paola. Bueno, ahora entonces vamos a seguir con estas conclusiones y se las pasamos, por supuesto, para que las miren. Paola. Tengo micrófono abierto, sí. Bueno, como hemos conversado, evidentemente la falta de perspectiva de géneros está presente en las universidades hasta los más altos estratos de la justicia. Me parece que podríamos, más que hacer conclusiones también, o sea que es muy valioso hacer conclusiones, pero podríamos hacer una sugerencia empezando por casa, que lo hablamos en uno de los foros, decir, bueno, que las colegas, les colegues y los colegas tengan un espacio donde se puedan denunciar estas cuestiones cuando sufrimos algún tipo de violencia, como pasó con
con una compañera que contó más temprano, que contó en la primer foro, que había tenido una situación muy clara de violencia de género con un colega. Me parece que tendríamos que, más que pedir la capacitación de el Tribunal de Ética, pedir la diferenciación de, aunque sea 2 personas o 3 personas dentro del Tribunal de Ética, que estén formadas en género ya, tengan perspectiva del mismo, y empezar por casa. Me pareció genial la idea de la que se habló, de que así como tenemos un cursito de ética, que también dura 40 minutos, tener una capacitación en géneros, una capacitación en derechos humanos y en autogestión de conflictos, porque en realidad esta cuestión paternalista que tiene la justicia de decidir por el otro evita que las personas puedan tomar, digamos, puedan tener independencia, puedan tener libertad y tengan la posibilidad de autogestionar sus conflictos. La justicia en estos últimos 6, 8 meses nos ha demostrado que la justicia como poder, ¿no? Nos ha demostrado que es un elefante ciego y viejo, ¿no? Entonces, esta posibilidad de empezar dentro de lo que somos nosotros como operadores del derecho, los abogados, las abogadas, los abogados, a empezar a gestionar y a que la gente se empiece a animar a autogestionar sus conflictos, de no someterlos a una cuestión paternalista y elegir otras alternativas como, bueno, como las que proponemos nosotros dentro de lo que se llaman los métodos alternativos o participativos de resolución de conflictos, en los cuales nosotros también estamos haciendo, digamos, como nuestro espacio. Y yo también lo propuse en uno de los foros que, así como ahora se está exigiendo, digamos, que todas las universidades tengan formación en mediación, sería muy bueno como un proyecto, iniciar un proyecto de que todas las universidades tengan formación en género. O sea, una materia. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahora una materia de 6 meses en la mayoría de las universidades, en la que tratamos de enseñarles a los colegas, las colegas y los colegas a que puedan prepararse para gestionar conflictos, digamos, y para ayudar a la gente a autogestionarse. Pero más que agarrar una gran cosa y morder un gran bocado que por ahí no podríamos masticar, la idea es empezar por el colegio. La idea es sugerir al colegio que haya un tribunal de ética formado en género y un espacio donde las personas que tengan alguna denuncia se sientan seguras de hacerla, porque muchas veces, o sea, lo que pasó con la compañera, en el que ya lo contó, fue que ella llegó con un estado nervioso importante al colegio a hacer una denuncia, y le dieron un formulario. Y como decía Federica, ¿y qué pasa con la contención cuando una persona está así? Cuando viene de ser violentada por un colega, o cuando viene de ser violentada por un funcionario, solamente por una cuestión de género, porque no tiene nada que ver con una cuestión de profesionalismo, de educación, de formación. O sea que le vamos a dar un formulario. O sea, si nosotros permitimos que esto esté pasando en nuestra casa, obviamente que podemos hablar un montón, pero el colegio tiene que estar preparado y formado en género. Eso es todo. Carlos, para no decir que modero yo. No, podés moderar, comparto el mandato. Sí, de hecho, por ahí como resaltando lo que decís vos, muchas veces nosotros y nosotras tenemos que ser los garantes del cumplimiento de ciertas leyes que se sancionan, leyes que hacen referencia
a la protección de las víctimas en general, o vuelvo un poco a lo que decía por ahí, dije en un momento, también del cumplimiento de las leyes laborales, pero nosotros y nosotras sufrimos por ahí muchas veces en la diaria el incumplimiento constante de esas leyes, y se genera como una cuestión hasta hipócrita con respecto a la función que tiene que cumplir nuestro colegio. Así que sí, comparto totalmente. Ahí Guillermo Buzo ha pedido la palabra, y después Federica le quería hacer una pregunta a Paola. Hola a todos, ¿cómo están? Disculpen que no tengo la cámara, lo que pasa es que estoy con un problema que se me ha hecho imposible poder usarla. En primer lugar, me parece excelente todo lo que se ha podido debatir y poner a consideración durante estos encuentros. Un poco, más que nada, justo Paola recién lo manifestó, pero yo justo iba a ir a plantear la misma línea, que sería fundamental a la hora de operativizar un poco todo esto, tratar de hacer convenios con las universidades, porque recién los profesionales, y las profesionales cuando se reciben, es como que están recién inmersos en la profesión, hay tantas cuestiones que se plantean que sería fundamental poder trabajar con ellas y ellos desde antes, cuando están en la universidad, en las materias prácticas, y abordar la temática de género con inclinación en la profesión, claramente. Hay muchos compañeros y compañeras que están dictando clases, y por ahí sería bueno articular desde la comisión a los efectos de impartir conocimiento, formación, e ir trabajando desde instancias previas a ya llegar al momento en que se reciban. Y por otro lado, también lo que se nos ocurrió un poco desde el Centro de Estudios Integrar, es que sería bueno también abordar la temática de género, pero con inclinaciones, con algunas cuestiones o problemáticas que afrontan los profesionales a la hora de ejercer la profesión, ya sea tanto la cuestión de violencia institucional, cuando se plantea la cuestión de salud mental, también cuando está la cuestión laboral de por medio, tratar de abocarnos a algunas problemáticas concretas, e inclusive hasta pensar en una base de datos, que a la hora de tener que presentar alegatos, tener que utilizarlos en algunos instrumentos legales, tengan a disposición ese material que les va a ahorrar tiempo, que a la vez va a permitir generar un pensamiento uniforme o estratégicamente de manera colectiva a la hora de abordar estas situaciones, y no que aquellos y aquellas que han tenido mayores posibilidades, por contactos, por mejores búsquedas, se han visto beneficiados a la hora de poder afrontar un caso de manera exitosa que otros y otras, por lo cual sería interesante. Más que nada es eso, y bueno, desde ya muchas gracias. Gracias, Guille. Fede, te doy la palabra. Yo en realidad le quería preguntar a Paola, ella hizo referencia a que ahora estaban teniendo una materia semestral. Quería saber si era una materia optativa o si era una materia obligatoria en el cursado, porque me parece importante también distinguir esto. Lo vemos, por ejemplo, con el tema de las cátedras en las facultades de medicina, de las cátedras de aborto. Terminan siendo siempre cátedras libres o materias optativas, y bueno, y creo que tienen que formar parte de la currícula obligatoria de las universidades. Por eso le quería preguntar a Paola por eso. Bueno, inicialmente empezamos siendo optativas en muchas facultades y ahora ya somos obligatorias, materia obligatoria, o sea, formar en mediación, aunque sea, a ver, también somos una materia semestral, estamos en la mayoría de las universidades, está como muy, a ver, vamos a decir una verdad, género, derechos humanos, mediación, jóvenes, somos todos equipos chicos.
¿Dónde está penal? ¿Dónde está civil? Somos todas materias emergentes dentro del derecho. O sea, lo que estamos haciendo somos el nuevo movimiento en el que vamos a cambiar el derecho, porque el derecho, la justicia, los jueces, yo recién lo dije, es un elefante viejo y ciego. Todo el derecho se tiene que transformar, me parece importantísimo, de todas las materias emergentes, como decías vos, Fe, que tienen que estar más relacionadas, o sea, volvemos a la humanidad, a los derechos humanos, a reconocer, porque en realidad, a ver, ¿qué vamos a hablar? Esta persona con inclinaciones homosexuales, esta persona con inclinaciones homosexuales siempre existió. ¿Qué pasó? Estamos como despertando a reconocer cosas que siempre existieron, que personas con derechos iguales que siempre estuvieron. Y el derecho de la gente, nosotros defendemos el derecho de la gente de autogestionar sus conflictos. O sea, esta cuestión paternalista que tiene la justicia, bueno, como vos no podés hablar y yo tampoco, lo sometemos a un tercero que nos va a decir que es lo mejor para los dos, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, como todo, empezamos siendo materia optativa en muchas facultades, hoy por hoy en varias facultades la mediación es una materia obligatoria, como debería ser género, como debería ser derechos humanos, como debería ser también en muchas universidades la preparación, digamos, de esa materia que nos dan de 15 minutos que es la preparación para salir a la calle, y después cuando salimos no sabemos que tenemos un escrito, ¿no? ¿Cómo se arma un escrito? Así que yo creo que todos estos derechos emergentes, que en realidad no son tan emergentes, porque género siempre existió, las mujeres siempre existimos, la gente siempre habló y siempre conversó para resolver sus conflictos, y después, bueno, apareció el Poder Judicial y nos quitó ciertas potestades, o aparecieron las religiones y nos quitaron ciertos derechos, o nos pusieron en ciertos lugares, ¿no? Bueno, creo que todo esto de volver a la humanidad es lo que se viene y es en lo que se tiene que transformar nuestra profesión, en una profesión más humana, no porque seamos, o sea, porque nosotros solucionamos conflictos que se dan en una sociedad de personas, de seres humanos, y para eso estamos, ¿no? Como abogados. No sé, Carlos. Sí, mira, justo Paola, tenés una pregunta en el chat, que si querés te la leo yo para... Ahí está. Quería hacer una pregunta, ¿por qué aún en Mendoza no tienen una ley de mediación? Bueno, se han hecho un montón de proyectos de ley de mediación en la provincia. Nosotros el año pasado también estamos gestando uno en este momento, pero bueno, principalmente porque en realidad supuestamente la gente piensa que le quitaría el trabajo a mucha gente, creo yo, ¿no? A jueces, a lugares, ¿entendés? Pero en realidad, no, para mí no le va a quitar el trabajo a nadie, para mí la profesión se tiene que transformar, tiene que evolucionar, ¿no? Tenemos que ser verdaderos, digamos, colaboradores de la resolución del conflicto, pues yo creo que desde lo más profundo de mi ser que nosotros tenemos la posibilidad. Creo que por decisiones políticas no tenemos una ley de mediación, porque proyectos han habido. De hecho, a ver, centro de mediación en el colegio, hace un montón de tiempo, hace 25 años, hubo un centro de mediación en el colegio de abogados, que duró unos meses, no progresó, y bueno, nosotros con la comisión, hicimos un proyecto que estuvimos 3 años para hacerlo, y el año pasado tuvimos como la bendición del directorio que nos dijo que sí, y bueno, y lamentablemente debido a la pandemia se nos ha
jodido la implementación, por así decirlo, pero bueno, está ahí, están viendo la implementación para hacerlo online. Y es verdad, implicaría descomprimir el Poder Judicial, y yo creo que sería beneficioso para todos tener menos causas, y sería más rápido para todos. Bueno, el Poder Judicial solo ha demostrado cómo funcionó durante una crisis, digamos, una crisis que estamos teniendo todos. Ahí estoy. Bien. Sí, yo comparto con la necesidad de avanzar quizás de romper con el paradigma que el Poder Judicial lo componen jueces, fiscales y defensores oficiales o el rol que cumplimos nosotros como defensa privada. Me parece que esa es un modelo que está agotado, que ha demostrado que no ha resuelto, o sea, que no resuelve todo lo que tiene que resolver. Para mí tenemos que empezar a pensar en un Poder Judicial con una estrategia política de intervención en los conflictos, de intervención en el territorio, de poder analizar cuál es la situación que hay en cada uno de los distintos lugares en donde extiende sus brazos el Poder Judicial. Los problemas que hay en San Carlos no son los mismos problemas que pueden haber en Lavalle, entonces no podemos dar la misma solución a un juez de paz en San Carlos y en Lavalle. O sea, tenemos que empezar a repensar todo eso, y ahí es a donde es indispensable la multidisciplinariedad. Nosotros, los y las abogadas, no somos los dueños de ninguna verdad última, tenemos que apoyarnos en esas otras ramas necesarias, porque ahí es a donde verdaderamente vamos a poder decir que la justicia, por ahí soy medio repetitivo con el concepto, pero que la justicia es un servicio, no es un lugar de privilegio para unos o unas, sino que es un lugar a donde la sociedad tiene que recurrir y encontrar una respuesta. Y de ahí se va a empezar a romper el desprestigio que hoy en día tiene la justicia como poder. Eso es una opinión muy, muy mía, y creo también que me he estado olvidando de otro pilarcito que tenemos que empezar a discutir y cuestionar, que es el rol que tiene nuestra caja forense con respecto a las cuestiones de género. Ver cómo está llevando adelante las licencias por maternidad, o sea, ¿qué está haciendo la caja forense para generar una profesión más igualitaria y no seguir fomentando los privilegios que tenemos nosotros los hombres por el solo hecho de ser hombres? ¿Alguien más? No, en eso nada más responderte, Charlie, creo que lo sabes porque has estado codo a codo en varias asambleas. El tema caja forense la verdad que es bastante indignante. Siempre, bueno, nosotros de la Comisión de Jóvenes siempre tenemos alguna reunión antes de las asambleas a la que nos convocan para que no hagamos lío, y hacemos este reclamo de las colegas que bueno, que frente a los embarazos no se nos da ningún tipo de solución, más que este subsidio por maternidad, o subsidio por embarazo, creo que le llaman, que lo único que hacen es eximirte de 3 aportes, como para decirte, bueno, no los pagues, pero realmente no, me parece que no es la función que tiene que cumplir una caja, que es un organismo solidario, en teoría, en el que nos deberíamos poder apoyar entre todos, más ante una eventualidad o una situación así. Así que, bueno, te respondo eso porque la verdad que me parece re importante que lo digas y no lo estábamos tocando. Y es un problema que nos afecta a muchas. Así sí, que... El tema de las tareas gracias. de cuidado en general, el tema de las tareas de cuidado en general, que recae principalmente en las mujeres, y que eso significa una postergación en el desarrollo profesional, y bueno, ahí
todas esas son las discusiones que quizás también se tienen que dar, y no solamente en el ámbito de la abogacía, la discusión con respecto a las tareas de cuidado en cada uno de los lugares en donde podamos discutirlo, creo que hay que discutirlo. Una cosita con relación a esto que comentaban de las licencias. Bueno, yo la verdad estoy hace poco en Mendoza, así que no sabía bien cómo era el trámite con respecto a la maternidad de la caja forense, la exhibición del pago. Pero además, y es una de las críticas que hacemos siempre a la LCT, el tema de que las licencias para hombres y para mujeres sean iguales. Iguales en tiempo, intransferibles, igual de remuneración. Bueno, en este caso ya no hablaríamos de remuneración, pero quizá de exhibición en la remuneración, porque, bueno, es un tema que, bueno, quizá también en la Comisión de Género no lo hemos charlado, pero es un tema que, bueno, falta avanzar en nuestro país. Ya hace mucho, sí, he llegado en pandemia. Nos falta avanzar en nuestro país en general, pero que particularmente me parece uno de los temas que no nos hace, que nos ata de algún modo desde el comienzo de la gestación y desde el periodo de lactancia a estas tareas de cuidado. Nada más.